Tú estás en Este mute. tiempo especial. Honramos al Señor por la misericordia que el Señor tiene para con nosotros. Dice la bendita palabra de Dios, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Honramos al Señor en esta noche. Bendito sea Dios. El tema que trataremos esta noche será la lección 10, la completa restauración de los dones del Espíritu Santo. La completa restauración de los dones del Espíritu Santo. Queremos empezar haciendo un exégesis del tema que tiene que ver y que explica dones o carismas y qué significa esta palabra en griego y cuál es el significado que tiene, qué claridad nos da el texto sobre este tema. Se llama la completa restauración de los dones del Espíritu. Dice dones o carismas, del griego charis, que significa don, regalo, gracia, favor, poder y misión. Lo voy a repetir otra vez por si acaso. Dones o carismas. En el griego, charis, que significa don o regalo, gracia, favor o poder o misión de los seres humanos cuando Dios nos da los dones espirituales. Son dones que proceden de Cristo. Todos los dones proceden ¿de quién? De Cristo. Accedido, cabeza de la iglesia, son distribuidos por el Espíritu Santo. Todos los creyentes, habiendo recibido la unción del Espíritu Santo, son receptores de los dones del Espíritu Santo o dones espirituales. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21, nos habla de esto. ¿Qué son capacidades sobrenaturales conocidas cada creyente en vista del servicio o funciones que tienen dentro del cuerpo de Cristo que realizar o llevar a cabo? Vamos a ver la primera escritura que está en segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 21. Vamos a ver lo que nos dice las sagradas escritura, la palabra de Dios, que nos expresa sobre esos dones espirituales, la cual son por medio del Espíritu Santo dado para que se pueda desarrollar en nosotros. Dice así
honrando a los tres seres divinos, el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones para que podamos llevar a cabo la obra del Espíritu. Dice más, ¿qué son dones espirituales? La palabra espiritual significa características o caracterizada o controlada por el Espíritu. Lo voy a leer otra vez. La palabra espiritual significa caracterizada o controlada por el Espíritu Santo. O sea, son dones, ¿verdad? Que son controlados o controladas por el Espíritu Santo. Don espiritual es una habilidad. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo a un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo. O sea, esto la persona no nace con ello, sino que Dios la desarrolla en usted para que usted pueda llevar a cabo una labor espiritual. Los dones del Espíritu Santo, un creyente para ministrar como parte del cuerpo de Cristo, los dones del Espíritu Santo son habilidades sobrenaturales dados a los creyentes para desarrollar un ministerio eficaz. ¿Ve? Esos dones nos llevan a desarrollar un ministerio eficaz en el Señor, pero eso es dado a través del Espíritu Santo. Por eso a veces la persona piensa o un ser humano pueda creer que esto es propio de la persona. Ah, esto es mío y yo hago con él lo que yo quiera. No, esto es según el Espíritu en obediencia a Dios. O sea, no es que porque yo tengo un don del Espíritu, yo voy a manifestarlo de acuerdo a como yo quiera, donde yo quiera. Es un don espiritual. Seguimos. Dice más, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Vamos a ver qué nos dice. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 4. Dice así. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia,
según el mismo espíritu, ¿verdad? A otro fe por el mismo espíritu y a otros dones, sanidades por el mismo espíritu. O sea, todo viene por vía del espíritu. Por eso es tan importante que nosotros tengamos el Espíritu Santo, porque Él es que reparte los dones de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestra voluntad, sino de acuerdo a su voluntad. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerio, mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Empero, en cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros operación de milagros y a otro profecía y a otro discreción de espíritu y a otro géneros de lengua y a otros interpretación de lengua, más todas estas cosas obra uno y el mismo espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como él quiere. O sea, no como yo quiero, ni como a mí me gusta, ni lo que me gusta, sino el mismo espíritu, sin forzarlo, sin presionarlo, sin impresionar a nadie, sin impresionar a ningún ser humano. Él lo reparte como él quiere, cuando él quiere, según su perfecta voluntad. Entonces, cada uno de estos dones se manifiestan en la voluntad del Padre, no cuando la persona quiere, ni porque forcemos al Espíritu, sino que cuando nosotros caminamos con un corazón contrito y humillado, entonces Dios hace operar en nosotros los dones del Espíritu según el Espíritu quiere que se manifieste. Por eso, Romano 12, capítulo 4, capítulo 12, versículo 4. Romano 12, 4. Vamos a ver qué dice las sagradas escrituras de la palabra del Señor. Por eso es importante nosotros estar claro de lo que dice la palabra de Dios y cómo nosotros podemos abordar el texto sagrado. Romanos 12, 4 dice a la letra la palabra
de nuestro y eterno Dios. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reporte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. Sea de acuerdo a cada uno, tanto el que sirve, el que reparte, tiene que hacerlo con amor, con liberalidad, con justicia. El que reparte no puede repartirle hasta para esto. Hay que tener don del Espíritu para repartir. Porque el que no tiene el Espíritu para repartir, le va a dar a uno más, a otro menos, y va a tener preferencia. ¿A quién le va a dar? O sea, una parte le va a dar bien, la otra parte le va a dar mal, porque el que reparte, como el que sirve, debe hacerlo con liberalidad y con justicia. ¿Ve? Quizá posiblemente muchas veces podemos pensar que Dios no toma eso en cuenta, pero Dios sí toma eso en cuenta. ¿Cómo hacemos el trabajo? ¿Cómo repartimos? Los que tienen el don de servir, ¿cómo sirven? ¿Lo hacen con amor? ¿Lo hacen con temor y temblor? ¿O por cualquier cosa pueden hablar una mentira? ¿O aplicar la injusticia de la forma que reparten? A unos mucho, a otros nada. Lo mismo lo que sirven. Le voy a servir a fulano porque yo me llevo bien con él. Pero aquel que yo no me llevo bien, ni lo miro ni lo sirvo, y que se lo lleve el otro. Porque él conmigo no se lleva bien o ella conmigo no se lleva bien. Ese es don del Espíritu. ¿Cree usted que es un don del Espíritu? Sí. El servicio también, el que reparte, son dones del Espíritu. Pero ¿acaso a la hora de operarlo, lo operamos con justicia y con temor de Dios? Yo le dejo eso de tarea a su corazón, a su mente, porque muchas veces no todo el mundo tiene el don de repartir. Hay gente que no tiene el don de servicio y mucho menos ni de repartir una comida, porque siempre tienen su gente.
a quien le dan mejor que a los demás. Siempre tienen su gente a quien le pueden apartar el mejor plato. Los otros que coman de lo que sobra. Y si no sobra, salado, dicen en Centroamérica. Eso no es con liberalidad. Eso no es con justicia. Si es con justicia, todos deben recibir igual el mismo trato, con el mismo amor, con el mismo servicio, con la misma misericordia, con el mismo amor, con la misma tolerancia. Alabado sea el Señor, sobrellevándolo a todos iguales. Bendito sea Dios. Pero el que no reparte con el Espíritu Santo, con amor, entonces se vuelve igual que lo político. A la gente, como hay unos políticos en la República Dominicana que son del Partido Morado y le pusieron un nombre, lo come solo. ¿Ah? Lo come solo, porque todo lo que consiguen se lo dan a su gente. Los demás no tienen derecho. Y por eso le pusieron los come solo, porque ellos comen solo. Ellos no gobiernan para todo el país. Ellos gobiernan nada más para un grupito, el grupito de ellos. Y por eso terminaron como terminaron, que ni el pueblo lo quiere. Por eso, como hijos de Dios, debemos repartir con liberalidad, con justicia, con amor, estimándonos unos a otros como inferiores y a los demás como superiores en el Señor. Sigo más. Efesios 4:11. Vamos a ver qué nos dice. Efesios 4:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no dice alguno, los que me caen bien, los que son mis amigos, lo que yo amo. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niño fluctuante, llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas, oye, artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por toda coyuntura, que se ayudan como mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir
edificándose. ¿En qué? En amor. O sea, cuando tú eres injusto y tú repartes mal, no estás obrando en amor, porque el amor te manda a ser justo, consecuente con todos. Alguien dijo en una ocasión, de un huevo comieron 50 y sobró. Si lo parten en partes iguales. Dios Bukele dijo, el dinero alcanza cuando no se lo roban. Diciendo Bukele que él puede hacer más cosas en el pueblo cuando hay justicia. Me refiero a eso, no tanto al dinero, sino que cuando hay justicia, los ministros no hacen maldad. Los ministros cumplen el objetivo de llevar lo que el gobierno central le manda a los ancianos, a la familia vulnerable, a los que tienen necesidades. A eso me refiero con la palabra de Bukele, cuando él dice que alcanza cuando nadie se lo lleva, cuando si dan comida, arroz, frijoles, carne, que si ninguno de los ministros van y se lo llevan a su familia y lo reparten a su familia, entonces alcanza lo que el gobierno central da para la gente. Cuando hay justicia, el pueblo es bendecido. Fíjense en Israel, los reyes que eran justos, temerosos de Dios, cuando ellos gobernaban, había mucha abundancia de todo. El pueblo era bendecido. La tierra producía comida. ¿Ah? La mortandad no venía sobre el pueblo. Había paz, había bienestar, había gozo, alegría. Los soldados guardaban sus espadas. Esto me recuerda el reinado de David. Cuando David conquistó, después que Saúl murió y todos los enemigos de Israel fueron aplastados, dice que hubo un tiempo de bonanza en Israel. Los soldados no salían a la guerra. Los soldados se casaron, hicieron familia. David no salió más a la guerra. Según la historia, la narrativa dice que fue una de las mejores épocas de Israel, cuando las tierras produjeron comida, hubo justicia, el pobre era saciado. ¿Ah? Las necesidades del pobre eran saciados. David era muy justo a la hora de practicar la justicia en el pueblo. Y esto trajo mucha bendición. En esa misma época fue cuando David exclamó, ¿habrá algún descendiente de Saúl con quien yo pueda tener con él misericordia? Y fue cuando apareció Mefiboset, cuando él le dijo, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir la ropa del rey, la miseria nunca más te tocará, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. La justicia y el amor hace que los dones se manifiesten. Cuando se manifiestan los dones, no hay pugna, no hay ataque de nadie contra nadie.
hay bonanza en el pueblo. Cuando hay bonanza en el pueblo, Dios se alegra. Alabado sea el Señor. Hay gozo, paz. Nadie le está tirando a nadie. Nadie está ripotando a nadie. Nadie está maltratando a nadie. Nadie está criticando a nadie. Entonces eso hace que haya bonanza en el pueblo. Por esto es importante estas lecciones. Y el mismo Dios uno ciertamente apóstoles. O sea, cada uno desempeñe su función según el Señor le ha dado la función que usted debe desempeñar. Dice, hay una partecita aquí muy importante que quiero leer. Dice, él mismo dio unos ciertamente apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores, doctores, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la estatura de la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia los artificios. ¿Ah? ¿Qué son los artificios? ¿Ah? Emplean los artificios. ¡Wow! Tremendo. ¿Para qué? Para engañar. Artificios para engañar. La palabra artificio significa habilidades. ¿Mm? Ingenio. Se la ingenian. Habilidades con que está hecho, según la Real Academia de la Lengua Española, que utilizan, ¿verdad? Algo, habilidades para engañar. Buscan forma para enredar y engañar. Esas son las cosas que hacen para enredar. Lo que tienen el Espíritu de Dios y trabajan según el Espíritu, no es necesario, tienen dones de parte de Dios. No es necesario utilizar artificios para poder engañar. En Dios no hay engaño. Error antes, siguiendo la verdad. O sea, haga todo con verdad, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo cosa, en aquel que es la cabeza. Es saber que Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí por todas las coyunturas o junturas de su alimento que recibe según la operación cada miembro conforme a su medida
tome aumento de cuerpo, edificándose ¿en qué? En amor, no en contienda, ni en guerra, en nada, en amor, edificándose en amor. Completamente debemos darnos cuenta en conformidad con la obra del Espíritu. La completa restauración de los dones para la iglesia, óyeme bien, esto es para la iglesia. En conformidad con la obra del Espíritu, varios dones espirituales que son conferidos a la iglesia y que están en la iglesia se manifiestan a través de personas aparentemente de manera residente. O sea, como que esa persona lo tiene permanente, pero no es permanente de nadie en particular. Un don puede manifestarse en usted un día, pero no es suyo, es de la iglesia, no es de nadie en particular. Usted puede orar un día y Dios puede sanar a una persona. Yo escucho mucha gente diciendo, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de aquello. Es que esos dones no son de nadie en particular, están en la iglesia para operar en la iglesia. Puede tocar cualquier vaso que esté debidamente consagrado. No es de exclusividad de nadie en particular. Es de la iglesia. ¿Quiénes componemos la iglesia? Todos los redimidos con la sangre del Cordero. Todos. Por eso no son residentes de una persona. Repetidamente. Y en otras ocasiones, espontáneamente, según lo dirige la unción del Espíritu Santo. En determinados momentos hay varias escrituras que apoyan esto. Vamos a leer el de Primera de Corintios, capítulo 12:4, que ya lo habíamos leído, ¿verdad? Que hace referencia que los dones están puestos en la iglesia, que no son de interpretación personal de nadie. Dice más. Vamos a ver Efesios 4:7 al 16. A ver qué nos dice. Cuatro siete al 16. Dice así, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. O sea, cada uno tenemos la gracia, pero no significa que los dones sean de nosotros. Conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin
de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos. O sea, si los dones fueran de particular entrega a cada persona, cuando usted se descarga, usted se lo pudiera llevar. Pero si usted se descarga, usted no se lo puede llevar. Tiene que dejarlo en la iglesia. Él se queda en la iglesia. Es del Señor y está en la iglesia. No es tuyo personal. Dios te puede utilizar 3, 4, 5, 6, las veces que sea, para orar por un enfermo, para ministrar a una persona y ver la gloria de Dios. Pero eso no significa que los dones es de nadie en particular. Son dones de la gracia y del Espíritu Santo y operan de acuerdo al Espíritu Santo, le permite que opere en cada persona, pero tú no eres el dueño, no es tuyo, es de la iglesia, es del pueblo de Dios, es de a quien Dios permite que se manifieste, pero nadie se lo puede llevar porque no es suyo en particular. Por esta razón, debemos darnos cuenta de que son puestos en la iglesia y pueden ser repetitivamente, pero la unción del Espíritu Santo en determinados momentos, ¿verdad? A pesar de que existen periodos históricos donde los dones espirituales no eran tan relevantes como en otros tiempos, no hay ningún respaldo bíblico para sostener la idea de que estos dones hayan cesado basado en los textos bíblicos anteriores. Y otros, la iglesia de Dios de la profecía enseña que los dones espirituales existen en el cuerpo de Cristo y le pertenecen y son distribuidos, controlados y operados por el Espíritu como Él le place, como Él le place hacerlo. O sea, no es cuando usted quiere, ni cuando yo quiero, ni como me gusta, ni cuando me gusta. Es según el Espíritu lo da que se manifieste. La iglesia nos reclama ser la propietaria de los dones, sino que estimula a toda persona a reconocer humildemente y cumplir su llamado al servicio cristiano en respuesta a la dirección del Espíritu y conforme a las habilidades que él confiera según la iglesia es restaurada al poder neotestamentario. Se espera que los dones del Espíritu sirvan para edificar el cuerpo de Cristo en estos últimos días, la misma manera que esos mismos dones lo hicieron en los primeros tiempos, también hoy puedan operar en nosotros según el Espíritu lo da, que operen en nosotros. Por esta razón, todos nosotros, en un momento determinado, podemos darnos cuenta y recibir los dones que están en la iglesia, solo esperando que hayan vasos
¿verdad? De gloria para ello operar. Por eso, todos estos dones deben operar en nosotros. Hablar bajo la inspiración de Dios no es que usted quiera o no quiera. Esto opera en nosotros según el Espíritu, la exhortación, la enseñanza. Todo lo que el Espíritu tiene para que se haga en la iglesia, para el crecimiento de la obra. Permitir ministrar en la iglesia, servir a aquellos que están en necesidad. Quien lo tiene en su vida comprende que en el reino de Dios son grandes aquellos que sirven. Transmite eficazmente la verdad de Dios. Recibe revelación en la palabra. Transmite la revelación en la palabra de Dios. Labor diferente del profeta que habla en el nombre de Dios. Anima, instruye. Hay gente que no instruyen ni animan en el pueblo de Dios. Este es un don que debe tenerlo alguien en la iglesia. No para desanimar, sino para animar. Advertir fundamento en la palabra de Dios. El Espíritu obra en el crecimiento, trayendo generosidad. No permitir proveer a quien no tiene nada. Se ejerce sin buscar la gloria personal ni hacer ostentosos para lograr recomendación de los demás. Óigame bien, estos no son dones, estos son gente que hacen cosas para recibir su propia gloria, para que recibir que lo alaben y que lo reconozcan. Lo ejerce quien líderes, permitir orientar bajo el poder del Espíritu Santo, lo que orientan bajo el poder del Espíritu Santo. No matan, orientan, ayudan, aplican diligentemente el proceso de dirigir bien, de hacer la obra bien. No lo cogen burlonamente, sino que lo hacen con destreza, con seriedad, con amor, con paciencia, siendo dirigido por el Espíritu Santo. Wow. Sensibilidad sobrenatural al sufrimiento de los demás. No se gozan porque los demás sufren, aun cuando le ha hecho un mal. No se gozan, al contrario, sienten sensibilidad y sienten dolor por el que sufre. Alabado sea Dios. Una manera práctica, eficaz de testificar el amor de Dios, que aunque te hayan hecho mal, tú puedas manifestar el amor de Dios haciendo el bien, aun cuando te hayan maltratado. ¿Cómo puede manifestar? Una manera práctica y eficaz de, de, de testimoniar el amor de Dios. ¿Cómo? Siendo diferente a lo que te hicieron, sin reaccionar con ira ni con ojo por ojo. Lo ejercen quien lidera, permite orientar bajo el poder del Espíritu Santo, aplica diligentemente en el proceso
de ayudar a otro, dirigir a otro, animar a otro, fortalecer a otro, aún cuando hayan pasado alguna incidencia entre ustedes. El amor de Dios es más grande que la incidencia. Sensibilidad, una manera práctica, eficaz de testimonio, el amor de Dios. Servir como instrumento de Dios bajo el conocimiento y no por obligación. Lo voy a hacer por obligación. Pero si no, que se lo lleve el otro, que se muera, que le caiga el diablo. ¿Ah? ¿Qué amor es ese? ¿Qué misericordia es esa? ¿Ah? Y así nos llamamos cristianos. Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude. Transmitir la voluntad de Dios, guía divinamente transmitida una persona para saber cómo actuar apropiadamente en cada circunstancia, aun cuando he vituperado. Sabiduría que interactúa con conocimiento y discernimiento, revelación sobrenatural del plan y voluntad de Dios para la vida del otro, auxilio divino para conocer lo que hay detrás de cualquier circunstancia que pasan desapercibido. Wow. Creer sin duda de que Dios nunca obrará injustamente. Dios siempre obrará justamente. ¿Y a quién nos tenemos que parecer? A Jesús. ¿Acaso Jesús obrará injustamente? ¿Usted ha visto en alguna parte de la Biblia donde Jesús ha obrado injustamente? O porque me hicieron tal cosa, le voy a dar por la mamá. Esa me la desquito yo. Eso que me hizo, me la desquito yo. Tarde o temprano me la voy a desquitar. Hay un montón de gente lleno con el corazón esperando el día para desquitarse de lo que le hicieron. Y va para el cielo si te muere esta noche. Si te muere hoy, ¿dónde va? Ay, mamacita, la Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré. Déjaselo al Señor. Poder sobrenatural para ministrar sanidad a los enfermos. Poder sobrenatural para ministrar a los enfermos. ¿Se necesita un poder sobrenatural para ministrar a los enfermos? Sí, no en la chuleta, ni en la voluntad tuya ni la mía. Poder sobrenatural para obrar hechos que van contraria de toda lógica y leyes físicas. Por eso yo le decía en estos días que cuando le creemos a Dios nadamos contra la corriente de este mundo, la corriente del pecado, la corriente del sistema global mundial. Nadar, los cristianos,
nadamos contra la corriente. Y más ahora, la Cámara Baja acaba de aprobar unánimemente de que desaparezca en el Nuevo Testamento por la escritura que dice que los judíos se llevaron a Jesús cuando Pilato se lavó la mano. Y ya la Cámara Baja la aprobó por unanimidad. Quieren desaparecer el Nuevo Testamento porque los judíos se levantaron y quieren que desaparezca el Nuevo Testamento. ¿Qué vamos a hacer para que solo quede el Viejo Testamento? ¿Qué vamos a hacer? Ya está filmado y lo van a enviar a la Cámara Alta. ¿Qué vamos a hacer los cristianos cuando no podamos usar el Nuevo Testamento? Lo que es nuestra única regla de fe, práctica, gobierno y disciplina, y que debemos andar a su luz, su mayor conocimiento y habilidad. ¿Qué vamos a hacer? Aleluya. Declaraciones inspiradoras por Dios para transmitir la voluntad y mensaje de Dios, para anunciarlo por venir en el plan de Dios. Debemos tener la gracia de Dios sobre nosotros. Poder sobrenatural para identificar el mundo espiritual de las tinieblas y de qué manera opera para contrarrestar sus acciones. Lo leo otra vez. Poder sobrenatural para identificar el mundo espiritual de las tinieblas y de qué manera opera para contrarrestar sus acciones en contra de nosotros. 8. Lenguas, idiomas sobrenaturales, lengua desconocida, solo en el ámbito espiritual. Nadie puede hablar lengua sin usted saber que no sea dada por el Espíritu. Se corta hoy esto. A menos que el Espíritu no te da que hable, usted no puede hablar en lengua. Es según el Espíritu te da que lo hable. Nadie lo puede hacer. Lengua desconocida, solo en el ámbito espiritual. Y según el Espíritu lo da que se hable. Lengua en idioma sobrenaturales, según el Espíritu. Lengua desconocida sobre el ámbito espiritual, según el Espíritu. Poder sobrenatural para conocer el mensaje que contienen las lenguas espirituales, debe ser también por vía del Espíritu. Nadie puede adivinar. No te metas en problemas queriendo adivinar qué es lo que está hablando el otro. Cuando es el Espíritu Santo, claramente tú vas a entender lo que está diciendo, porque el mismo Espíritu te dará la interpretación de lengua. Eso no es por habilidad, ni por inteligencia, ni por capacidad. Eso es según el Espíritu le permite poder interpretar lengua. Se revela significado del mensaje del Espíritu Santo a nuestro espíritu. Ocurre de manera espiritual para la dimensión natural que el Espíritu Santo lo da para que se entienda y para que sea interpretada. Amén y amén. Las preguntas.
¿Cómo reconocer mi don? Orando al dador de ellos. Conocer lo que la Biblia dice acerca de los dones, por la confirmación de otros hermanos, debe ser sobrenatural, es decir, no humano. Debe haber un sentido de multiplicación, perfeccionamiento, debe ser de provecho para la iglesia, debe funcionar en el amor de la iglesia y tengo que desarrollar mi comunión con Dios trabajando en su obra y buscando su presencia. Esa es la única forma que usted lo va a descubrir, y más adelante, cuando yo haga el test de dones, entonces usted lo va a descubrir. Muy bien. Dones espirituales. ¿Quién lo recibe? Todos reciben, pero tiene que tener una vida que glorifica a Dios. Tengo dos preguntas para ustedes esta noche. ¿A quiénes fueron dados los dones espirituales? Adelante, hermana Milka. ¿A quiénes fueron dados los dones espirituales? Son de las preguntas que en esta noche tenemos dos preguntas importantes. Una es, ¿a quiénes fueron dados los dones espirituales? Y la otra es, ¿por qué los dones no han cesado? Dos preguntas.